Dios les bendiga, hermanos. Es un placer estar de nuevo para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. El Señor nos ha dejado su palabra, la Biblia, como una guía para nuestra vida. Así que en cuanto podamos leerla, estudiarla, vamos a estar conociendo mejor al Señor y, por supuesto, conociéndonos a nosotros mismos y conociendo los planes que el Señor tiene para nuestra vida. Una de las cosas que siempre se ha hablado, de lo cual siempre se ha escrito y se ha predicado, es acerca de la segunda venida del Señor. Muchos libros se han escrito sobre eso, mucho se ha enseñado, se ha predicado. De hecho, el mismo Señor Jesús habló más de su segunda venida que de su muerte. Habló de una manera directa o habló de una manera tangencial por medio de parábolas, de enseñanzas, pero lo hizo con un énfasis claro. La iglesia del Señor durante 2000 años ha estado enseñando acerca de la segunda venida del Señor. A veces con más énfasis, a veces con menos énfasis y por supuesto han surgido diferentes enseñanzas, diferentes doctrinas que en muchos casos han confundido, como dijo el Señor Jesús, aún a los escogidos, aún a su propia iglesia. Yo quisiera compartir hoy con ustedes algunas ideas de lo que la Biblia enseña acerca de la segunda venida del Señor. ¿A qué viene el Señor? ¿A quién regresa el Señor por segunda vez? Yo quisiera ir a la palabra del Señor y mirar algunas ideas. En primer lugar, el Señor vuelve a este mundo, va a regresar a este mundo, va a hacer su segunda venida a este mundo para recoger a su iglesia, para llevar a su iglesia. La iglesia del Señor, y no hablo de una denominación en particular, hablo de todos aquellos y todas aquellas que por la gracia del Señor hemos conocido, le hemos conocido y por la gracia del Señor perseveramos hasta el día de hoy. Esa iglesia, la iglesia del Señor, es la iglesia más amada. El Señor Jesús dijo, hablándole a sus discípulos y especialmente al grupo de Pedro y vamos a decir los otros dos que estaban con él, el Señor Jesús dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, valga decir las puertas de la muerte o las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Lo más precioso que el Señor tiene en este mundo es su iglesia. Así lo dijo, edificaré mi iglesia y nada ni nadie prevalecerá contra mi iglesia. Esa ha sido la historia durante 2000 años. Muchos gobiernos, emperadores, sistemas, hay que decirlo abiertamente, la propia obra de Satanás ha sido para destruir la iglesia del Señor. Pero gracias a Dios, hoy más que nunca, la iglesia del Señor se mantiene vigorosa, fuerte, poderosa, y hay que decirlo, en todo el mundo. La iglesia es el motivo del amor del Señor Jesús. Pablo le escribe a los Efesios y hace una analogía y dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O sea, que la muerte del Señor Jesús, por encima de cualquier sistema político y religioso, filosófico, humanista, el que usted quiera mencionar, por encima de cualquier sistema, la muerte del Señor Jesús fue por su iglesia. Tanto significado, tanto valor tenemos nosotros como iglesia para el Señor, que Él dio su vida
por nosotros. Así que es por esta iglesia que Él amó, por la cual dio su vida. Esta iglesia que Él dijo, yo edificaré y nadie lo destruirá. Es por esa iglesia que Él va a volver. Esto le dijo a los discípulos en Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se lo hubiera dicho. Pero esto es lo que dice: vendré otra vez. Voy a repetir otra vez. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la maravillosa promesa del Señor. Voy a preparar lugar para ustedes, voy a volver, los voy a tomar y los voy a llevar conmigo. Y donde yo esté, ustedes van a estar conmigo para siempre. Gracias al Señor. Pablo le escribe a los tesalonicenses en ese mismo sentido: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Gracias a Dios. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y de igual manera le habla a los corintios, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es la esperanza gloriosa que tiene la iglesia del Señor. Que el Señor dijo: me voy, y se fue. Dijo: voy a preparar lugar y voy a volver por usted. Y por esa inspiración del Espíritu Santo, gracias a Dios, Pablo le escribe a la iglesia con esta claridad que hemos leído. En segundo lugar, el Señor Jesús vuelve a este mundo para hacer juicio. Nosotros generalmente vivimos una vida, o la sociedad vive una vida, voy a decir, desenfrenada. Cada cual hace sus principios, hace sus leyes, escribe sus códigos, vive su moral, vive sus costumbres, vive sus creencias, como él las concibe o como él las quiera inventar. La gran mayoría de las personas no creen, aún sabiéndolo, no lo creen, de que hay un día en que vamos a darle cuentas al Señor de toda nuestra vida. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres y para las mujeres, que muramos una vez y después de esto el juicio. El Señor ha establecido un día de juicio para todo ser humano. En Mateo capítulo 25, entre las cosas que el Señor habló precisamente acerca de su segunda venida, versículos 31 al 34 dijo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, su segunda venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad y reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.
versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Termina el versículo 46 diciendo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor cuándo sería su segunda venida, qué señales habrían de su venida y del fin del siglo, esto fue como el Señor les contestó: los tiempos ustedes no los van a saber, las señales aquí están y el juicio final lo establece. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15, igualmente dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Regresa el Señor Jesús, no solo por su iglesia, pero regresa para hacer juicio. Dios le ha puesto un hasta aquí a la sociedad, al mundo, y en su día el Señor mismo lo hará. En tercer lugar, el Señor Jesús va a volver a este mundo a destruir y a terminar con la muerte. Puede sonar un poco difícil para algunos. El apóstol Pablo, por la gran inspiración que Dios le dio, Romanos capítulo 5, versículo 12, Pablo dice que por un hombre, Adán, entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que la causa, el origen de la muerte fue el pecado. Y como un estigma, como un gen, si pudiéramos decirlo, que llevamos en nuestro ser, llevamos la señal del pecado y de la muerte. Lo que hará el Señor Jesús en su venida es precisamente destruir ese poder que por millones o miles de años ha destruido a la humanidad. San Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 15, versículo 26, dice: y el postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Los versículos 54 al 55 dice Pablo: y cuando esto corruptible, este cuerpo, se haya vestido de incorrupción, es decir, cuando resucite, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo lanza una exclamación casi retórica: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pues gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús venció la muerte. Cuando Él resucitó, se levantó victorioso sobre la muerte, gracias a Dios. Él dijo: porque yo vivo, ustedes vivirán también. Esa es la gloriosa esperanza que esperamos como cristianos. El día que nuestro Señor venga, el día que nosotros, los que hayan o hayamos muerto, resucitaremos con cuerpos gloriosos sobre los cuales la muerte ya no tiene ningún poder. Y dice: y estaremos con el Señor para siempre. Finalmente, en Apocalipsis,
20, 14, 15, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Gracias a Dios, la muerte dejará de existir. Valga la expresión, la muerte dejará de ser. Nunca más habrá pecado, nunca más habrá enfermedad, nunca más habrá dolor, nunca más habrán tinieblas. Porque el Señor en su venida precisamente va a destruir estas cosas. En cuarto lugar, el Señor Jesús va a volver a este mundo para destruir el poder de Satanás, para atar a Satanás y que ya no haya más iniquidad. En Mateo capítulo 8, cuando el Señor estaba en su ministerio, dice que llegó a cierto lugar, a la tierra de los Gadarenos, valga decir de Gadara, y vinieron a su encuentro dos endemoniados, personas poseídas de demonios, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y cuando vieron a Jesús, clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Fíjese, los demonios conocían a Jesús. Los demonios sabían quién es Jesús. Y los demonios saben que va a llegar el día en que van a ser atados y que van a ser lanzados al lago de fuego y que ya nunca más volverán a salir de allí. Y esto es lo que le dicen al Señor: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Lucas capítulo 4, versículo 33, dice que estando Jesús en la sinagoga, había allí un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, un endemoniado, el cual, dicho hombre, exclamó a gran voz diciendo, le dijo a Jesús: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno, Hijo de Dios? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, le dice el demonio. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Hermano, tenemos que darle gracias. Jesús no fue un hombre común, no fue un hombre como cualquiera. Aún los demonios, en su naturaleza y en su depravación, reconocen quién es Jesús y saben lo que les espera en el juicio final. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo, que los engañaba a la humanidad entera, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y los falsos profetas, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir, por la eternidad. Gracias a Dios. Gracias a Dios que Jesús es el gran conquistador. Jesús es el gran libertador. Jesús es el gran victorioso. Y gracias al Señor que va a venir por segunda vez. Y como iglesia lo esperamos. Una esperanza gloriosa, una esperanza segura y una esperanza eterna. Pero ¿qué más viene el Señor Jesús? Viene a crear un nuevo mundo. El mundo que inicialmente Dios le entregó a Adán. El mundo que Adán le entregó a Satanás. O que Satanás le arrebató a Adán. Es el mundo que el Señor Jesús, con su venida, su primera venida, conquistó, venciendo el pecado,
venciendo la muerte, venciendo a Satanás. Y ahora destruidos el pecado, la muerte, Satanás y todo aquello, entonces el Señor Jesús establecerá ahora sí su reino, del cual dice la Biblia, y Él es Señor de señores. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 dice: vi el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer cielo, es decir, en este que estamos, y la tierra pasaron, dejarán de ser, y el mar ya no existe más. Versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, tan fieles como su primera venida, tan verdaderas como las promesas de su primera venida, tan fieles y verdaderas como los anuncios de su muerte, tan fieles y verdaderas como los anuncios de su muerte y resurrección, tan fieles y verdaderas como sus anuncios de la ascensión, tan fieles y verdaderas como esto. Voy a preparar lugar para ustedes y voy a volver otra vez. Gracias a Dios, que es una esperanza que nos sostiene. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y el versículo 10 agrega: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Gracias a Dios, de la palabra profética, de la palabra cumplida, es la palabra viva y eficaz, que, como dije, ha sostiene a la iglesia por 2000 años. Y cada día, gracias a Dios, estamos más cercanos a ese día. Y porque estamos más cercanos a ese día, el mismo apóstol Pedro, ahí en el segunda carta, capítulo 3, versículo 11, agrega esto: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Versículo 13: pero nosotros, la iglesia del Señor, nosotros, dice Pedro, esperamos, escucha esto, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Gracias a Dios, gracias al Señor. Así que el Señor vendrá por segunda vez. Gracias a Dios. Viene para levantar su iglesia, la iglesia que compró con su sangre, la iglesia que Él ha amado desde la eternidad, y que por su gracia y su misericordia usted y yo formamos parte de esa iglesia desde el día en que aceptamos a Cristo y asumimos un compromiso con Él. Gracias a Dios. Gracias a Dios que el Señor viene para hacer juicio. Juzgará conforme a su palabra. Gracias a Dios que el Señor viene para destruir la muerte, para destruir toda la infamia, la vergüenza y el dolor que el pecado nos ha traído. Gracias a Dios que el Señor viene para terminar con todo eso. Gracias a Dios ha establecido un día en el que juzgará a Satanás y a sus demonios y a sus falsos profetas y a todo el ejército de demonios que tanto daño hacen a la humanidad. Gracias a Dios que vendrá un día en que, como dice Apocalipsis, ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más lágrima, ni muerte.
porque todos estaremos en la gloriosa presencia de nuestro Dios. Es verdad que vivimos en esa sociedad que el pecado nos ha traído, con dolor, con sufrimiento, con agonía. Pero escucha, hermano, no será para siempre. Como solemos decir, hay luz al final del tiempo. Y gracias a Dios que la palabra del Señor es fiel y verdadera y se va a cumplir a su debido tiempo. Como dijo el Señor, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Yo quiero animarle a usted, hermano, hermana, tal vez esté pasando por un momento difícil en su vida. Todos los pasamos, todos los vivimos, pero más allá del sufrimiento, decimos como Job, yo sé que mi Redentor vive y que un día se levantará del polvo y que esta mi carne verá su gloria. Yo quiero invitarle a orar y a darle gracias. Señor, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y porque un día, Señor, tú vas a venir. Prepáranos, Señor, ayúdanos a estar listos para ese glorioso encuentro contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.